¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Vamos a desarrollar las orientaciones para preescolar, primaria y secundaria de esta segunda sesión del Consejo Técnico Escolar, llevarse a cabo el 27 de octubre de 2023. No sin antes invitarle a que se suscriba a este canal de Ideas Malignas que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente de educación básica. Solamente dele clic a ese botón y sea parte de esta comunidad. Pues bien, pues vamos a comenzar con nuestro Consejo Técnico Individual. No sin antes la presentación, el mensaje acostumbrado donde nos dicen que esta transformación educativa pues está apostando que se forme niños, niñas y adolescentes felices, capaces de participar críticamente en la construcción social de su entorno, tomar decisiones que beneficien sus vidas y la de los demás. Y en esta perspectiva que ellos compartan los saberes y conocimientos que se abordan en el espacio escolar y lo relacionen con prácticas, sentidos, costumbres y valores que provienen de su vida cotidiana en vínculo con su historia personal y la posibilidad de transformarla. Apropiarse de esta nueva propuesta curricular tiene implicaciones y que se construyan relaciones pedagógicas que impacten en la vida cotidiana del estudiantado, de la familia, de los profesores, y para ello es fundamental la reflexión desde una perspectiva crítica. En el diálogo y la reflexión sobre la vida cotidiana de las personas de la comunidad, al compartir sus percepciones e interpretaciones acerca de la realidad, encontrarán elementos para avanzar en la planeación didáctica y el diseño de proyectos. Y bueno, pues nos invitan a que sigamos en el camino, que garanticemos el derecho humano a la educación, el respeto por la dignidad humana, el desarrollo pleno de las capacidades y la búsqueda de la excelencia y la mejora continua. Y pues el reconocimiento a maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo. Desde un currículo participativo y con la autonomía profesional, el cambio verdadero es posible. Bueno, pues ese es el mensaje que nos hacen llegar y se presenta la tradicional agenda de trabajo donde pues vamos a tener tres momentos específicos. En el primero vamos a abordar este tema, proyectos educativos y vida cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época. Después, ajustes a la planeación didáctica y los proyectos en desarrollo. Y finalmente, gestión escolar y asuntos particulares en la escuela. Aunque bueno, vamos a ver que vienen poquito diferente a como lo acabamos de ver ahorita. Tenemos nuestros propósitos, estos ya los conocemos. ¿Qué cree con la programación que nos dieron? Bueno, pues simplemente validamos que así es. El propósito general, sistematizar la práctica docente y valorar la planeación didáctica. Y esto sigue siendo un ejercicio de formación continua con la finalidad de avanzar en la transformación educativa y social. Sustentado en el humanismo mexicano, el derecho humano a la educación y la justicia social, tenemos tres propósitos específicos: valorar y dar seguimiento al programa analítico, planeación didáctica y el uso de los libros de texto gratuito, profundizar en aspectos teórico-metodológicos del plan de estudio y programas de estudio, donde se busca que estemos articulando todos los elementos y dar cauce a la gestión escolar. Mucha atención al segundo propósito específico, porque este pudiera ser el que a lo mejor eh, pues se ve eclipsado por el primero, dado que planeación didáctica, un documento que es importantísimo, que está circulando en las escuelas. Este pudiera ser que no tenga tanto tiempo, este segundo. Y es tan importantísimo que al menos en esta ocasión, pues conduce al primer momento. Bueno, antes de llegar a ese momento, pues habrá que escuchar y ver el video de la secretaria de Educación Pública en cuanto esté disponible. Por supuesto, al momento en que se graba este momento, pues no, todavía no se encuentra. Ahorita lo vamos a continuar con lo que estaba diciendo. Y pues tenemos ahorita este preámbulo, ¿no? Que en la primera sesión se, se abordó el carácter interdisciplinario del Plan de Estudios 2022. Recuérdelo, ahí el libro Sin Recetas de la fase 4, ese que otra vez va a volver a ser un actor principal, incluso ahora sí hasta más. Bueno, eso se hizo en la sesión de septiembre como uno de los elementos estructurales para promover una formación integral basada en situar los procesos formativos en los contextos. Recuerde cosas que le he venido diciendo en el pasado reciente, cuando se oficializaron los programas sintéticos a través del acuerdo 8823. En estos documentos ya no vino en la parte final cuando vienen los planos del programa analítico el plano didáctico, que ya no le corresponde.
pero era muy importante toda esta parte porque incluso tenía como título un enfoque didáctico que decía procesos de contextualización y aprendizaje situado. Ya no lo colocaron, pero a final de cuentas su esencia existe, está ahí presente. Por eso es muy importantísimo seguir tratando de hacer este tipo de labores. Y bueno, pues para comenzar, eh, para enlazar los contenidos de las sesiones y dar continuidad a la transformación de la práctica, se nos sugiere observar y comentar un video que lleva por título Currículum Nueva Escuela Mexicana, Integración Curricular. Ahí tiene de fondo el inicio. Ya lo puede encontrar en el canal, ya está para su disposición. Y mire, yo le voy a comentar algunas cosas que vienen ahí. A final de cuentas, pues usted seguramente lo va a ver o en sus escuelas cuando estén ahí, probablemente vengan estos espacios de conversación sobre lo que se encuentra. Se toca un tema particular del plan de estudios, que es el número 4, que lleva por nombres reformas curriculares en la educación preescolar, primaria y secundaria. Ese es el, digamos que el gancho que tienen para estar criticando a los planes de estudio recientes. Y se habla, va encaminado esto a la fragmentación y van creándole un preámbulo sobre el nacimiento de las ciencias, una visión de especialización del conocimiento, en algo de la sociedad, la naturaleza, y le llaman hiperespecialización, donde al menos en el campo de las ciencias, pues eso está muy bien, pero en educación básica no, porque conduce o conducía a fragmentar la realidad, y es ahí donde la integración curricular surge para tratar de evitarlo, para tratar de componer esto. Y se habla de que en el mundo, o incluido América Latina, pues ya hay un movimiento curricular de integración que al que estamos llegando un poco tarde. Y bueno, se busca un aprendizaje desde una comprensión integral de la realidad, por lo que este debe estar situado. Por ahí vamos a escuchar que se habla de una doble fragmentación, porque no solamente es la cuestión del currículo, sino que los objetivos de aprendizaje, el desglose de contenidos, cartas descriptivas, acciones preestablecidas, formas de evaluación, todo estaba arreglado, pero menos la participación o la voz y voto del docente y del alumnado. Y así incluso se llega a mencionar que pues ya no es una doble, sino que hay una múltiple fragmentación, que la niñez, gracias a esto, como consecuencia de esto, se aleja de su entorno, de su vida cotidiana, de el gusto por las matemáticas, del español, de las ciencias. Así que la estructura curricular apunta a esta integración en todos sus niveles de concreción, es decir, pasar del reduccionismo a que el aprendizaje es parte del desarrollo del sujeto. Y bueno, pues este currículo permite, presuntamente, recrear al mundo. Básicamente es lo que podemos encontrar. Vamos a ver usted qué otras puntualizaciones se encuentra y qué tenemos en coincidencia. Lo que sí es que en este video, por lo menos, el tema principal es la fragmentación del conocimiento y la posible solución a través de la integración curricular. Y bueno, pues ahora sí ya entramos a pues, los dos temas que nada más vienen, a pesar de que lo vimos en la agenda en tres, bueno, son dos. Este lleva por nombre Proyectos Educativos y Vida Cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época. Y aquí va a estar bien interesante el asunto porque se tiene que llevar a cabo a través de la lectura de libros sin recetas de la fase 4. Ahorita vamos a ver, porque en esta sesión se va a profundizar en la importancia de los proyectos educativos como metodología para la planeación didáctica y la transformación educativa. Así que, pues hay que recordar que estos proyectos deben ser planteados a partir de situaciones de la realidad para que el aprendizaje tenga significado y sentido para el estudiantado. Es decir, vamos a contrastar todo lo que hemos desarrollado en el tema de proyectos para saber si cumplen con esta característica. Así que para promover la reflexión, previo a la sesión se invita a que se lea el apartado Proyectos Educativos y Vida Cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época, es decir, el nombre que traemos, y que se encuentre en el libro Sin Recetas para la maestra y el maestro en la fase 4, de las páginas 56 a las 70. Para determinar en qué medida sus proyectos atienden la realidad de la escuela y de la comunidad, se sugiere que se realicen las siguientes actividades. Por supuesto, todo esto después de que se haya hecho la lectura, se socialicen nociones en torno a estas dos preguntas, que entienden por la vida cotidiana
y por qué es importante recuperar este concepto para la construcción de proyectos. Y bueno, se van a desencadenar otra serie de preguntas, alcanzo a colocar estas, porque después dice que se propone recuperar la lectura de la página 60 y 61, donde se abordan aspectos antes mencionados, se refieren a percepción e interpretación. Aquí yo ya no lo estoy colocando, aparece ahí por un cuadrito donde lo menciona, yo ya nada más lo traje así, y que a partir de las ideas del texto se sugiere que en colectivo compartan su perspectiva acerca de los conceptos realidad y vida cotidiana. Y nuevamente reflexionar en torno a estas dos preguntas guía. ¿Su perspectiva de la realidad y la vida cotidiana es compartida? ¿Qué implicaciones para su trabajo didáctico tiene el compartir la misma perspectiva o no compartirla? Y bueno, pues precisamente estos dos conceptos, realidad y vida cotidiana, son los que se encuentran en esta lectura de libros sin recetas. Así que si usted es directivo, pues habrá que instrumentar acciones para que se pueda leer previo a la sesión, porque en definitiva, si usted lo llegase a hacer el mero viernes, probablemente va a consumir bastante tiempo, dado que el contenido de estos libros sin receta, pues llegan a ser densos, así que será mejor irlo dosificando, pero no solamente en las lecturas, sino procurar un intercambio de opiniones para fortalecer los conceptos y sobre todo contrastarlos. Así que mire, pues aquí sí vamos a revisarlo. eh, Todas estas preguntas las vamos a encaminar con la parte que nos están invitando a leer de libros sin recetas. Estas páginas que ya están mencionadas presentan estos subtemas. Hay un octavo, nada más que pues ya no entraba ahí en la diapositiva para que al menos se alcanzaran a ver. Y es ahí donde precisamente surgen estos conceptos y esa mirada. Mire, es muy curioso porque las orientaciones después dicen, recuperen específicamente en la 60 y 61, o utilicen lo que está en la 68. Entonces, ¿para qué nos están diciendo que estemos leyendo todo si al final casi casi nos están diciendo dónde está la respuesta? Aquí es donde hay que tener en cuenta algo. Si usted conoce o ha visto que en redes circulan soluciones de las orientaciones con las respuestas, piénsalo dos veces, porque a final de cuentas lo que se está contrastando, al menos en este nuevo texto que nos ponen a nuestra disposición o que lo trabajemos, pues es precisamente la mirada que tenemos usted y yo, la que tenemos todos. Así que si yo lo resuelvo porque alguien ya lo escribió y pues simplemente como si fuera esto un cuestionario o algo, la verdad, entonces no estaríamos incursionando debidamente en un proceso de formación-apropiación. Sí lo he mencionado muchas veces, la SEP ha hecho un tres cuartos de desastre para este proceso de formación-apropiación, pero si nosotros también abonamos, como que eso no va a ayudar, en definitiva. Así que, mire, la dinámica va a ser la siguiente. Yo le voy a presentar aquí como si fueran unos post-it de la lectura en cada uno de los subtemas y vamos viendo de qué manera pueden ayudar. Las preguntas que salen en las orientaciones van a estar apareciendo ahorita como si a partir de la lectura estemos entonces respondiendo. Por eso les decía que ahora esto es como el consejo técnico individual, si usted así lo quiere ver. Este primer subtema se titula ¿Desde dónde y cómo nos reorganizamos para construir proyectos educativos y vida cotidiana? Entonces, primeramente, considera que los proyectos pueden tener o podemos partir de dos formas o dos miradas que pueden haber. Pueden ser tradicionales y pueden ser innovadores. Y esto implica abrir y mantener espacios de diálogo inteligente y de retroalimentación. Esto es para regular y para mejorar. Y mire, sobre la vida cotidiana, esto representa la necesidad de comprender precisa y claramente lo que en la forma y en el fondo representa esa cotidianidad. Aquí una pausa. Es muy importante que usted tenga su diagnóstico a la mano, el de la escuela, el suyo o ambos o todos los que se hayan hecho, para saber si hay una visión primero de la vida cotidiana y de la realidad o de esta cotidianidad, porque pues más adelante se van a hacer ajustes a planeación y proyectos. Me adelanto porque, bueno, eso va a decir, pero es que es necesario que desde ahorita lo tengamos presente para que esos conceptos primero los contrastemos. Y bueno, producir proyectos educativos nos obliga a construir y compartir
con los demás, percepciones e interpretaciones de la realidad. Aquí vamos construyendo esta parte de que yo pienso algo, usted piensa algo, aquellos piensan algo, y todo eso es parte de las realidades que se viven y las implicaciones que tiene esa realidad. Así que por eso, cuando le decía lo de las guías, pues eso es lo que pensó el que lo escribió, la compañera que lo hizo, pero ¿y usted qué tiene que decir? ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Y mire, mirar local, pensar global. Hay quienes tienen mayores referentes culturales que otros, mayor información del mundo que otros, por sus intereses, porque se lo encontró, porque la familia habla de ello, porque tienen familiares en X profesiones o algo. O sea, todo ello empieza a ser una cuestión singular en cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que para esa construcción de saberes que se pretende, que nos harán sociedades más dinámicas y participativas, más inteligentes, humanas, considerarlo. Y mire, ubicaremos al saber, el estudio y la comprensión de la vida cotidiana como un regreso a privilegiar a la comunidad y bueno, sus representaciones del mundo social. Así que por eso en su diagnóstico, ¿cómo configuró a la comunidad? ¿Qué información obtuvo de la comunidad? No era el cuántas butacas tiene, de qué color son los baños, eso puede ser importante para un ámbito de la gestión escolar, no quiere decir que no. En qué, a cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra, cada cuando llueve, cuántos milímetros, la comunidad, la representación del mundo social. Vámonos al siguiente subtema, la vida cotidiana como concepto ordenador de acciones educativas. Y ya empezamos aquí directamente con la vida cotidiana. Hay que reconocerla como un concepto sociológico y antropológico que acompaña en los procesos a los actores que intervienen. Ahí tenemos entonces dos componentes que podrían entonces empezar a hacer más robusto el asunto. Empieza a contrastar sobre usted cómo define la vida cotidiana y desde qué enfoque lo está haciendo. Por lo menos Nueva Escuela Mexicana nos está invitando a que validemos estos dos si usted los tenía o los incorporemos, los consideremos. Así que acciones y situaciones que aparentemente no son importantes, pero que constituyen los fundamentos relevantes de identidad. Mire, esto configura una comunidad. Nos invitan a reflexionar sobre lo que ocurre, pareciera que ya está dado, si es que así le ocurre a usted. Pero si usted tiende a ser muy observador, probablemente encuentre patrones y esos patrones le permitan a usted interactuar mejor con una realidad, si me lo permite. ¿Usted de qué manera ha visto esa realidad en su entorno inmediato a partir de la escuela? Eso es importante para entender el porqué de las cosas. Y mire, aquí después vimos, se ve que implica ubicar y definir las percepciones que tengo de lo que sucede y compararlas con otras percepciones de los mismos integrantes de estos grupos sociales. Desde esas intersubjetividades procuremos una mínima coincidencia. Significa que si no estuviéramos hablando de educación, podríamos llegar al punto de a mí que me importa lo que piense el otro, incluso a lo mejor lo confronto. Pero aquí es muy importante que entre todas las visiones que tengamos, desde todos los ángulos posibles, eso que está en verde es una de los desafíos y metas que habría que considerar y alcanzar. Por ahí ya vienen algunas respuestas para preguntas. Tener que desde todas estas intersubjetividades procurar una mínima coincidencia. Esa mínima coincidencia, ¿cuál es? Por supuesto que será en el momento en que hablemos de algún tema, de algún problema, de algún asunto de interés, pero no pierda de vista eso, ¿eh? No pierda de vista que hay que intentar llegar a esas coincidencias. Podemos concebir la vida cotidiana como las acciones que hacemos juntas las personas que vivimos en una comunidad y las situaciones específicas como las hacemos. Y que lo cotidiano, que ya lo dijimos que parece normal, familiar, hay que observarlo a detalle varias veces para identificar las características que configuran sus significados sociales. Mire, a partir de estos dos cuadritos, ¿de qué manera leyeron la comunidad y el entorno inmediato en sus diagnósticos? Porque en ocasiones anteriores hemos invitado a que nosotros seamos los que nos hagamos las preguntas sobre lo que queremos saber.
Que hay mucha ayuda en redes sociales sobre cómo hacer un diagnóstico, plausible todo eso, y se agradecen todos esos esfuerzos. Pero sin duda que una de las razones más importantes para que se genere un diagnóstico es qué preguntas tenemos. Es a las que hay que dar respuesta. Esto seguramente lo recordará del fascículo 1 de Mejoredu, por ahí llegó muy puntualizado en la sesión del consejo pasado. Así que mire, la vida cotidiana se concibe en relaciones ordenadas, las otras personas con las que convivimos tienen una particular importancia en la construcción de relaciones. Y aquí la pregunta es, ¿cómo es la vida en su escuela? ¿Qué acciones pasan en su escuela como rutina, como vida cotidiana, que a lo mejor pasan desapercibidas, que ya pudieran empezar a ser normalizadas? Lo preocupante sería que esté normalizado algo que pues tenga una implicación negativa, si lo dejamos en términos generales. Así que pues la vida cotidiana presenta este desafío de que primero hay que como que despertar dos veces para poder revisar lo que está. Y mire, vamos a regresar a las orientaciones, pero a la luz de donde vamos. Porque dice, para determinar en qué medida sus proyectos atienden la realidad de la escuela y de la comunidad, recordará que esta ya la habíamos puesto, la estamos atrayendo en el momento preciso. ¿Cómo entienden la vida cotidiana? Y por qué es importante recuperar este concepto para la construcción de proyectos. Así que de momento, ¿cómo entienden la vida cotidiana? Pues ya la tenemos como respuesta en el cuadrito amarillo, en el cuadrito rojo, y tenemos implicaciones dentro del resto. Así que, pues si alguien quiere de todos modos escribir la respuesta como si fuera un examen, un cuestionario, ahí las tiene. Están en el cuadro amarillo y en el cuadro rojo, básicamente. Pero aquí lo que importa es las implicaciones y la reflexión de los otros cuatro para que nosotros tengamos una postura personal de por qué es importante y de qué manera podemos llevarlo al plano de los proyectos. Mire, pero ahí, por cierto, ahí me di cuenta que en el cuadrito verde está con vivimos separados y debe estar junto, ¿verdad? Bueno, ahorita ya lo chequé ahí y ni hablar. Tenemos todavía más material para responder las otras preguntas que vienen sobre su perspectiva de la realidad y la vida cotidiana. ¿Es compartida? Mire, ¿qué podrían haber respondido usted y sus compañeros, sus colegas, o usted, no importa si está frente a grupos, si es directivo, qué hubiera respondido si no hubiéramos visto esto antes? Porque a lo mejor siempre cabe la posibilidad de decir, no, pues es que no coincidimos. Y mire, una de las cosas que estamos viendo es que dentro de todas las miradas es cómo lo veo yo, cómo lo ve el de enfrente, y entrelazarlos y encontrar un punto en común de acuerdo, una coincidencia. Entonces esta pregunta tiene un objetivo, un propósito encaminado porque acabamos de ver que, eh, que hacia allá va en el cuadrito que ahorita está de fondo en color como morado, violeta. Ahí está esa posible respuesta. Pero esa respuesta, insisto, todavía hay que ponerle el toque personal. ¿Y en qué nos va a ayudar? ¿Qué implicaciones para su trabajo didáctico tiene el compartir la misma perspectiva o no compartirla? Porque aquí, salvo su mejor opinión, que siempre importa e importa mucho, es yo veo las cosas así y como yo las veo así, entonces así las voy a hacer. ¿Será que ese puede ser un punto de partida que en las mesas de trabajo, si es que se están juntando dos personas, haya un problema para ello? Ahora, porque esto ocurre en fase 6, pero en las demás fases donde no se tiene ese problema, ¿de qué manera entonces mi visión de la realidad puede coincidir o no coincidir con la de la comunidad? Fíjese cómo entonces simplemente estamos moviéndonos de escenarios. Puede ser la mesa de trabajo de fase 6, pero también puede ser el momento de la lectura de la realidad dentro de fase 2, 3, 4, 5 o telesecundarias. Así que en algún momento a todos nos toca esto y es importante que nosotros hagamos este esfuerzo de decir, bueno, cuáles son las coincidencias que pueden haber, porque si no, pues simplemente somos dos líneas que nunca se van a encontrar. Por ahí usted que si da matemáticas, daba matemáticas, ¿verdad? Porque ahora ya no sé, ya salvo en fase 6, a qué estoy haciendo alusión.
Y bueno, pues ahí tenemos casi casi respuesta para las primeras cuatro, que además las orientaciones se encargan de decirle a usted, páginas 60 y 61. Por eso le digo, también como que no ayudan. Si usted está decididamente a apropiarse de este plan de estudios, va a decir, me la voy a aventar, lo voy a leer, a pesar de que ahorita aquí el compañero ya lo puso en su video, de todos modos voy y lo voy a leer y saque su café y sus panecitos y de todos nos hágalo. Cambiamos de subtema, ahora es la construcción posible de la vida cotidiana desde miradas diversas y consistentes. Y aquí viene pues un concepto de la otra edad, porque para introducir en el conocimiento formal de la vida cotidiana es importante tomarla en cuenta. Y bueno, pues se trata de un trabajo de análisis y pensamiento crítico que nos obliga a percibirnos y representarnos como una individualidad y comunidad con rasgos identitarios comunes. Esto pues nos hace únicos, nos permite relacionarnos desde lo que nos es común. Así que ahí es donde estamos hablando de todos vemos la vida de distintos colores, pero ¿en qué momento nos cruzamos? Aquí estamos viendo esta continuidad. En la otredad es donde inician los sistemas de identidad, es decir, de sabernos y sentimos pertenecientes a un grupo social o a una comunidad y que esto pues, nos invitan a coincidir en un mínimo esfuerzo para hacer trabajos colaborativos que nos permitan ser y evolucionar como grupos identitarios diferenciados. Y mire, aquí viene un componente importante que es pues el diálogo y vemos una frase que dice, hacer comunicación no es saber de comunicación. La importancia de desarrollar habilidades comunicativas y lingüísticas en el acercamiento y la construcción de vida cotidiana en los contextos de educación. Entonces, no es lo mismo, o al menos para los fines no termina siéndolo, porque la comunicación como concepto implica reconocer, a su vez, otros dos, el pensamiento y el lenguaje. Si los combinamos, estos últimos son habilidades simbólicas que los humanos usamos cotidianamente para configurar grupos en nuestras relaciones sociales. ¿De qué manera se piensa y de qué manera se expresan en donde usted se encuentra primero como escuela y después como comunidad? Insisto, le invité hace rato que tuviera sus diagnósticos ahí a la mano o el que integra a todos. ¿Qué apartado, qué espacio le dieron para explorar este tipo de situaciones en su escuela? Y si no fuese así, ¿existe entonces el tiempo para hacerlo? Bueno, cambiamos y ahora estamos en otro subtema, las características de la vida cotidiana. Y miren, esto es una sola enumeración, lo único que le pongo a su consideración es pues los clásicos colorcitos, el amarillo como lo más importante, el azul algún atributo, implicación y el verde como una consecuencia o producto. Así que mire, pues vamos a nada más con los azules porque pues ahí los demás los puede leer. Son aconteceres que se viven en el mundo social. Cada cultura construye sus formas de vida cotidiana considerando características naturales y sociales. Puede pertenecer a la esfera de la realidad concreta, mire esto, o a la de la realidad imaginaria. También eso de ilusionar y fantasear cabe dentro de estas realidades. Son narrativas importantes para reconocerse en la vida cotidiana y los aconteceres cotidianos tienen que repetirse constantemente. Bueno, pues le dejo los demás para que usted los lea con calma, pero esto dónde nos vuelve a llevar al estar observando detenidamente y con mucha conciencia lo que está ocurriendo a mi alrededor. Lo estamos diciendo desde la escuela. Habría que preguntarnos nosotros desde nuestra vida personal, ¿qué tanto nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Qué tanto queremos ver? ¿Qué tanto no queremos ver? Y después, ¿qué tanto podemos ver y qué tanto no podemos ver? Y no hablo precisamente por debilidad visual, porque esto también hay que llevarlo al terreno personal. O sea, no es un disfraz que tengamos que utilizar dentro de una escuela. Por ahí dicen que pues lo que no se sabe no se puede enseñar. Y hasta el momento, nos dicen en la lectura, hemos desarrollado un primer acercamiento al concepto de vida cotidiana. Ahora ampliaremos la perspectiva para vincularla a los proyectos educativos. Bien, después de haber hecho este ejercicio, ahora vamos a otro subtema que lleva por nombre otra dimensión de la vida cotidiana. Aquí vamos a encontrar otra vez información que va directamente a las preguntas. Por favor, la invitación es
no tenga la mirada a las preguntas, tenga la mirada a lo que busca este documento, pues ofrecer para nosotros y ver de qué manera poder apropiarnos, contrastando primero con lo que hacemos. La vida cotidiana, pues depende de dos factores que implican intersubjetividades. Y esto es la percepción y la interpretación de los entornos. Este es un extracto que viene ahí en las orientaciones, un cuadrito me parece de color verde, ahí viene. La realidad pues es un conjunto de situaciones que resultan de la relación entre sujeto y sus circunstancias, pero también son las necesidades que conforman esos actos de vida. Hace rato le comentaba que pues la realidad, mm, alguna vez escuché y me quedé con esa frase que era la suma de las expectativas y las experiencias que se tiene en la vida. Entonces eso empieza a particularizar porque a usted puede ser que venga de una serie de éxitos y yo venga de una serie de fracasos, o viceversa, o que la suerte, el azar me benefició con ciertas cosas. Entonces, pues cada quien va dentro de toda esta múltiple baraja de opciones, pues la vida misma o uno que se forja el camino o ambas o lo que usted crea y desee, pues van configurando esa particularidad, esa singularidad. Así que hay que tener conciencia de lo cotidiano. Mire, es querer ser con los otros, sin los otros, en contra de los otros y a pesar de los otros. Todas estas cuatro combinaciones pues tienen que ver con nuestra persona, en donde lo ve, en donde le busque. Después, bueno, los datos socialmente compartidos tienen impacto directo en las formas de percibir el mundo y por ello se debe ser cuidadoso y selectivo con las fuentes que se utilicen y corroborar que sea real, útil y necesaria para la comunidad. Hoy, pues con bastante información que fluye de un lado a otro, aunque hay que ver también si en su escuela el contexto le permite esta amplia eh, movilidad de la información, y eso otra vez vuelve a que se contextualice ese texto que acabamos de leer. Así que esto de la construcción de sentido social, por ello es tan importante saber percibir, hacer lectura, lo que es el plano uno, nuestro alrededor de manera crítica y consistente. La percepción es producto de formas y habilidades individuales de procesar la información. O sea, desde los ojos de usted, de los míos, es que vemos una realidad. A veces un acontecimiento, seguramente usted, pues usted lo sabe, un acontecimiento tiene una verdad para usted, una verdad para mí. Imagínese que en redes sociales vemos un segmento de 8 segundos donde un sujeto golpea a otro sin misericordia. Y pues la gran mayoría podría tener esta tendencia de castigarlo, de enjuiciarlo, y si a lo mejor ese hombre que golpea, a lo mejor vino en defensa de algún desprotegido o de algo, vienen los matices, y alguien podría cambiar su versión o algo, pero es que esa es la percepción que tenemos. Y esa percepción también nos puede jugar buenas obras o malas obras en el ejercicio de nuestra práctica, con lo que está sucediendo, con lo que escuchamos, con lo que vimos, con la parte que nos tocó ver. Y aquí en el primer cuadro decía percepción y la interpretación. El último cuadro habla de eso. La interpretación es el complemento necesario que acompaña a la percepción. Y la tendencia más común es la de polarizar, lo que le decía, en criterios binarios, toda forma de interpretar lo percibido. Y hay que evitar estas posturas porque implican un sesgo importante entre lo que es real y lo que no. Y yo todavía agregaría en lo que parecería que pudo ser y que a lo mejor terminó siendo que no. Lo digo por el ejemplo que puse. Usted pudiera tener algunos otros ejemplos de su vida cotidiana, de la escuela con sus compañeros y en qué terminan. A veces eso de los malentendidos y los chismes, pues tiene que ver con la percepción y la interpretación que tenemos. Y aquí encontramos nuevamente regresamos a las orientaciones porque encontramos
esta pregunta. De acuerdo con el texto, o sea, este que estamos leyendo, la vida cotidiana depende de dos factores que implican intersubjetividades y ahí nos hablan de percepción y la interpretación. Aquí, pues no lo estamos encontrando, eso es lo que nos... Y vea cómo ya nos están ayudando, ya nos pusieron la respuesta de esos dos. Aquí, pues con la curiosidad natural que debemos de tener sería, ¿y qué era percepción y qué era interpretación? Y no quedarnos con la nuestra, ¿eh? Porque si no, nosotros ejercemos esos dos y no vemos al menos lo que la base teórico-metodológica de Nueva Escuela Mexicana nos presenta. Esa es la gran diferencia. Bueno, regresando a la lectura, pues seguimos entonces en este de otra dimensión de la vida cotidiana y nos hablan de que la realidad social es multidimensional y vemos de los factores que consta y que algunos pueden dominar, esta es una cita, que algunos pueden dominar en un momento, pero lo dominante es rotativo. Aquí entonces, si no me falla la memoria, creo que es cita de Morín. Entonces estamos viendo lo dinámico que tiende a ser esta realidad social. En ese escenario es donde se construirán sentidos. Ojo, no a descubrirlos. No hay nada que descubrir y sí mucho por significar y resignificar. Este es un proceso dialéctico donde se trabajan tres dimensiones distintas y complementarias. La parte de amarillo es importante porque precisamente en aras de buscar una transformación es importante ver esos significados y esos símbolos que entran en juego, en combinación, que hay una dinámica, que hay tensiones, para poder entonces ir y atacar esas fibras, ir y ser certeros en redireccionar esas fibras. Por eso esto de la vida cotidiana, de la observación, de la sensibilidad sobre lo que está ocurriendo es importante. Y aquí ahorita pues vamos a encontrar esas tres. Pero en la parte de abajo, en la de Rosita, la vida cotidiana se presenta entonces frente a proyectos educativos como el escenario que sirve como referente para ubicar y entender la realidad social. Así que aquí llega un momento, un punto de quiebre. Usted tiene sus proyectos ahí a la mano. Esos proyectos todavía califican por el caminito que llevamos sobre atender a la vida cotidiana y a la realidad. Porque si solamente son proyectos de que pues vamos a hacer una ranita con una hoja de papel, o vamos a hacer una muestra de aquello, del otro, o es para hacer un bailable, o es para que separemos la basura, solamente por tener dos cajas ahí en cada salón, diferenciar entre lo que terminan siendo acciones puntuales, específicas, en lo que termina siendo un proyecto integrador y en lo que tenemos aquí en esta mirada y el enfoque sociocrítico y de la pedagogía crítica. Tenerlo en consideración y estos referentes, si llegamos a no tener muchos o ninguno, por eso es importante la lectura para empezar a tener esa apropiación y empezar a contrastar con nuestros saberes previos y avanzar haciéndolos cada vez más complejos. Esto es importante porque si vamos a hacer ajustes de la planeación y de los proyectos, lo primero que hay que ver es si la realidad social estaba presente. Y en el libro en este mismo, pero de hace un mes, cuando estábamos en la parte de los proyectos nos decían que había que terminar o analizando un caso o solucionando un problema. Significa entonces, en el primero de los casos, que no necesariamente usted tiene que materializar algo. La propuesta de algo también es una forma de alcanzar estas dos metas. Así que por eso le digo, es importante reconocer lo que termina siendo un proyecto y lo que termina siendo una actividad específica de aula. Y esto seguramente pues nos va a llevar a confrontar muchas cosas de las que hemos hecho, no solamente en este ciclo escolar, sino atrás. Y bueno, de estas tres dimensiones que se hablaba, la primera es construcción. Sobre los sentidos sociales ya están previamente dados. Ahora viene deconstrucción. Se distinguen, se analizan las contradicciones del discurso desde una lectura crítica, o sea, el que dice y no hace. Y por último, reconstrucción, que hace posible diseñar nuevamente los sentidos sociales de manera innovadora
y acorde con las necesidades de los contextos y todos los que tengan que intervenir. Entonces, en esa reconstrucción volvemos a lo que vimos hace unos instantes, lo que es significar y resignificar. Por eso es importante tener una buena lectura de la realidad y no una caracterización demográfica al menos del entorno inmediato, porque en el proyecto pues se van a tratar de buscar esas fibras que no están quizá tan visibles y que hay que rascarle un poco, permítame ese lenguaje coloquial. Así que volvemos nuevamente a las primeras preguntas sobre cómo entienden la vida cotidiana, porque esto viene a abonar nuevamente, pero sobre todo en la segunda, porque ya empezamos a ver que los proyectos nos ayudan mucho a intervenir en la vida cotidiana para contrastar en el momento de la construcción de proyectos o de la redefinición. Así que por eso volvieron a aparecer esas preguntas y cambiamos a un término que si no lo había escuchado antes, bueno, pues póngale mucha atención. Se trata de la localización y los ejemplos de vida cotidiana. Y bueno, pues ¿a qué se refiere esto de localización? Porque primeramente, mire, en el primer cuadro, en el fuchsia, pues que es fundamental fomentar miradas de localización. Y mire, ahí viene, es decir, combinación entre lo que sucede en lo inmediato y lo que acontece en el mundo globalizado. Si usted se acuerda, hubo una frasecita por atrás que decía mirar local, mirar global. Entonces, tener estas dos perspectivas es necesario considerarlas. Así que, porque en el pensamiento de la era global ya no será un contexto solamente genérico, serán al menos 4 contextos que confluyan de manera simultánea para la construcción de percepciones sociales, que son los sociales, valga la redundancia, económicos, políticos y culturales. Y acuérdese de la cita de Morín, que estos además son dinámicos y alguno de ellos podría tener cierta dominancia, pero al rato la va a tener otra. Es cuestión de ampliar la perspectiva, de saber moverse desde distintos enfoques. Cuando usted está considerando un tema o un problema, desde dónde lo está tomando y si considera otros enfoques. Ahí volvemos entonces a esto de las intersubjetividades. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas van a tener una intersección y de qué forma? ¿Y cuál sería ese mínimo de coincidencia? Aquí nos seguimos con que no debe olvidarse o dejarse de lado el nivel de profundización. Forma y fondo son muy importantes para el desarrollo de miradas críticas. Considerar forma y fondo brindará puntos de vista mucho más consistentes para la conformación de subjetividades compartidas y con ello tejer las intersubjetividades, es decir, donde viene este punto en común, al menos desde ahí. Y con lo expuesto hasta el momento, enseguida se enlistarán algunos ejemplos en donde pueden ubicarse, conocerse y construirse las representaciones de la vida cotidiana. Y que bueno, son solo algunas perspectivas. Y antes de comenzar en este listado, volvemos a las orientaciones porque hacen mención de ello. Dicen que para engarzar las actividades desarrolladas con su planeación didáctica, se sugiere que retomen en lo individual un proyecto que hayan diseñado en cualquiera de los escenarios, aula, escuela, comunidad, enuncien la problemática a la que atiende el proyecto y que se revise este listado que viene a continuación, donde puedan ubicarse, conocerse y construirse las representaciones de la vida cotidiana. O sea, un ejercicio de contraste en la 62-60, que es lo que viene a continuación. Y mire, son todas estas que están aquí, no las vamos a leer, pero usted que tiene a la mano su proyecto, pues váyalos viendo en cuáles está involucrado alguno de estas. Son 3, esta es la primera pantalla, esta es la segunda pantalla, le damos tiempo para que le pueda poner pausa y esta es la tercera pantalla. Así que pues a hacer ese ejercicio de contraste y de preferencia, usted que está frente al grupo, hágalo antes de llegar al viernes. Si usted es directivo y encuentra una forma con los recursos que tenga a la mano de que este ejercicio se haga, pues adelante. Solamente una recomendación. Si esto de repente se convierte en una lista de cotejo, ¿a dónde nos llevaría después esa lista? Porque puede ser, bueno, ya lo hice, están estos, no están estos. Tratar de profundizar en
Incluso no solamente preguntarnos, ¿y por qué no consideran los otros? Porque eso puede ser particular del tema, del problema o el asunto de interés, sino también decir por qué sí estaban o qué me hace falta para poder considerar en mi diagnóstico que no estaba. O sea, no solamente se puede quedar para lo del proyecto, esto tiene múltiples oportunidades. Y en las orientaciones nos dicen que todos estos tres que estaban aquí, se concentran en ese gráfico. Pues usted decida si efectivamente coincide o no, porque usted puede ser que revise lo general y sus habilidades cognitivas le permitan crear un listado, una forma de descomponer cada uno de ellos. Pero puede ser que usted diga, pues yo los veo generales y después cómo le hago, qué podrían tener cada uno o el otro. Así que pues están las dos formas. O lo ve a través de ese gráfico o lo ve con el listado que se presentó. Y bueno, ahí viene ahora las preguntas orientadoras, su proyecto, en dónde ubican con todo lo que salió, qué aspectos de la vida cotidiana del estudiantado de la comunidad son afectados por ese problema y fueron incorporados las personas, qué aportaciones hicieron estudiantes, familias y la comunidad al proyecto. Mire cómo aquí estamos hablando de familias, comunidad, por eso le digo, el tipo de proyecto importa. Ahorita sí importa. Y si tiene dudas en apenas ahorita le surge con esa pregunta, vaya y lea de la 11 a la 22 de este libro sin recetas de la fase 4. Es lo que se trabajó hace un mes. Si en su consejo técnico no les dio tiempo por la razón que usted guste y mande, el libro ahí lo tiene. El libro simplemente usted lo puede descargar y listo. Yo le voy a dejar en la descripción el enlace a los videos de los insumos, además eh, una dirección en Drive para que usted pueda acceder a los materiales que llegue a necesitar. Pero es importante, ¿eh? Este de la fase 4, que no importa que seamos de otra fase, a todos es información que nos corresponde. Y la última pregunta dice, ¿cómo incide en el proyecto una perspectiva compartida o no entre los docentes, los estudiantes y la comunidad? Que de eso es de lo que pues ya veníamos hablando acerca de las intersubjetividades. Y bueno, ahí termina este asunto y ya va a quedar muy poco material para lo que son las orientaciones y todavía no se termina el rango que nos dijeron hasta la página 70. Aquí ya cambiamos, ahora vamos a una caja de herramientas para relación entre proyectos educativos y vida cotidiana. Esto es una ayuda, ¿eh? Caja de herramientas. Aquí digamos que ya terminamos con la parte conceptual y ya empiezan los apoyos, porque dice, de acuerdo con lo que se ha abordado, todo lo de atrás, la vinculación entre los proyectos educativos y la vida cotidiana puede darse a partir de la interrelación de estos siguientes elementos. Y tenemos aquí unas puntualizaciones. Por ejemplo, fomentando y priorizando los intereses individuales y colectivos, ¿usted le está dando cabida a los intereses y necesidades del alumnado? ¿O usted llega con un proyecto y este es porque yo vi que era un problema y yo nada más soy el que determina? Acuérdese del plano didáctico, ese que estaba en el avances del programa sintético. 5 recomendaciones. Las 2 primeras son un ejercicio participativo donde todos aportan. Aquí en el canal lo encuentra ahí en la lista de fieras de la nueva escuela mexicana. Vamos a agarrar otro, atreviéndose a pensar de manera crítica la realidad y la educación del país, lo que implica aprender a percibir e interpretar los entornos. Esta habilidad que nos están poniendo ahorita en la mesa de cómo andan en ella y vayan afinando, porque en afinarla es donde ustedes podrán ver con claridad esas fibras que son necesarias, donde están los significados, donde están los símbolos, donde están los valores y poder intervenir y transformar en ellos. Vamos a agarrar uno de los que están aquí en morado, mirando local, pensando global. Mire, yo le había dicho mirando local, mirando global. Me disculpo, pensando global. Aquí la vuelven a recuperar. Desarrollando procesos de comunicación a partir del pensamiento y el lenguaje. Si usted se da cuenta, esta es una recopilación y una puntualización de lo anterior. Esto puede resultar como un resumen, pues si usted quiere, para efectos del Consejo Técnico Escolar, puede funcionar. Pero es importante de dónde vino todo esto, sobre todo por
Subráyele, implicaciones de cada una de estas puntualizaciones. Y llegamos al último de la parte derecha de arribita donde dice todo esto se resume en vivir la cotidianidad con perspectiva crítica y aprender a dialogar. Recuerde, vida cotidiana y realidad, pues son los dos temas que estaban puestos ahí en las orientaciones. Y bueno, pues habría entonces que interrogarse de qué manera percibir e interpretar la cotidianidad con perspectiva crítica, y se van a plantear tres orientaciones prácticas, no sin antes decir que la praxis es concebida desde un universo freiriano en donde se establecen relaciones en permanente dialecticidad y entre ellas, pues aquí las tenemos, pensar sobre el hacer y el hacer mismo, la reflexión y la acción, la teoría y la práctica, el deber ser y el ser, lo formal y lo vivido. Y bueno, pues estas orientaciones tienen la intención de manifestar la relación entre proyectos educativos y vida cotidiana. Y mire, cabe destacar que se sostienen a partir de los momentos del acto educativo formal, o sea, hay un diagnóstico, hay una planeación, hay una ejecución y una evaluación. Es decir, nos están colocando los momentos elementales del método del trabajo por proyectos, así que se ajusta a todo ello. Y aquí tenemos ahora, ya va a aparecer arribita, la orientación práctica 1, que es el desarrollo de una sensibilidad crítica. Hace rato hablábamos de qué tanto observamos y somos capaces de ver aquello que está más allá de lo rutinario, lo cotidiano, lo que está normalizado. Ver el segundo plano, porque el primer plano, al ser rutinario, pues es así. ¿Por qué son así las cosas? Siempre han sido así. Y preguntarse por qué han sido así. Abrir los ojos al conocimiento. Y pues esto abarca no solo el proceso formativo escolar, sino otros escenarios y contextos. Mire, percibir, observar, describir, interpretar, preguntar, reflexionar y analizar sobre lo que está alrededor de cada sujeto. Y dicho en otras palabras, es poder desarrollar una sensibilidad crítica a la realidad. Análisis de espacios, situaciones en diferentes niveles, porque la verdad no se reduce a un conjunto único y fijo de palabras. Se opta por el diálogo, reconociendo la existencia de personas, cosas, vínculos y problematizando la cotidianidad. Problematizando, recuerde que es una estrategia genérica que adoptó Nueva Escuela Mexicana, está indicada en el tema 1 que lleva el mismo nombre, por ahí de la página 18. Y se ve de estas dos formas como modo de vida, se percibe, observa y reflexiona sobre la cotidianidad, o como una acción momentánea, de acuerdo con las circunstancias vividas. Así que, pues también importa el factor tiempo. Por ahí recordará que somos, nos han enunciado como sujetos históricos. Así que esta condición es importante. Y la estimulación de una sensibilidad crítica permite el puente entre una curiosidad ingenua a una curiosidad epistemológica, en donde la práctica docente es de investigación, de inquietud indagadora, insatisfecha e indócil. Por ahí esto nos recuerda a la definición que encontramos en el acuerdo 100923, bueno, en el anexo, que es el anexo, en las definiciones de personal docente. Si usted no la ha visto, si usted en el canal ha estado al pendiente de lo que aquí subimos, lo cual se agradece siempre, le indiqué que tuviera mucha atención si usted está frente al grupo sobre la definición que se encuentra en el artículo cuarto, fracción decimotercera, estamos en las definiciones, ahí viene personal docente, y esto que está en amarillo en el último cuadro, por ahí viene, por ahí se lo va a encontrar, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta porque así están definiendo a el personal docente. La siguiente orientación práctica, la número 2, reflexionando la práctica. Cada maestro tiene concepciones específicas de cómo entiende y lleva a la práctica su ejercicio docente. Es un ejercicio político ideológico cargado de historias de vida, intereses, pasiones y convicciones, es decir, sujetos individuales, sujetos singulares. Mire, la idea es plantear ejercicios para la sistematización de la práctica docente a partir de herramientas como que han cobrado relevancia, como lo es la narración. Y sistematizar la práctica docente conlleva a reconocer las experiencias de aprendizaje que se han cosechado, y esto pues para enriquecimiento de la formación personal del colectivo docente. Así que pues la intención la tenemos aquí en este cuadro en gris, complejizando las prácticas adecuadas, corregir las prácticas
que se han identificado con áreas de oportunidad, distinguir los cambios que existen en los espacios educativos, ordenar y reconstruir las experiencias vividas, comprenderlas desde diferentes perspectivas, clarificar la práctica docente, porque pues hay que tener en cuenta que incluso se inclina hacia lo indeterminado, pensar y repensar el diseño, la planeación y la ejecución de todo aquello que tenga que ver con la enseñanza. Y aquí, esta parte precisamente la utilizan para el cierre del tema uno, porque dice, para cerrar con la reflexión sobre la práctica y el texto leído, consideren que, y dice, cada maestra y maestro tiene concepciones específicas, es decir, estamos hablando del cuadrito en azul marino con el que inicia, y esto solamente pertenece a la orientación práctica número 2, así que si alguien en las orientaciones se la brinca, dice, "Ay, ahí está, ya está la solución", no llegó a esta caja de herramientas y se quedó solamente con lo que está en la orientación número 2, reflexionando la práctica, y se perdió la de la sensibilidad crítica. Y bueno, de todos aquí no paramos, ahí viene la orientación práctica 3, porque son 3, participación en círculos virtuosos de retroalimentación. Porque, mire aquí, en el reconocimiento de la otredad, priorizando la evaluación formativa y promoviendo un diálogo significativo, la retroalimentación es un vehículo que transita hacia la definición de los desafíos y la valoración holística de las prácticas docentes. Y lo que se pretende es esto, iniciar prácticas alternativas, que se tengan momentos reflexivos y analíticos. Hay que dimensionar la realidad sin idealizarla, focalizar situaciones específicas, generar protocolos, motivar la creación de ambientes dialógicos, favorecer el intercambio de ideas. Es decir, estos círculos tienen la firme intención de dar origen a lo siguiente, y vienen estos organizadores gráficos: acciones para motivar, enseñar, organizar, implementar y monitorear y documentar. Esto como que seguramente le suena a esos fases, momentos, pasos, como se los hayan puesto ahí en sus métodos de proyecto. Los está atendiendo, por cierto, que mire, es necesario para esto llamado círculo virtuoso de retroalimentación. La trascendencia de vivir la cotidianidad con perspectiva crítica y aprender a dialogar recae no solo en la práctica individual de los maestros, también conlleva a reflexionar sobre la propia historia, los hábitos, la familia, la cultura, los gustos y aversiones, la relación con los demás, las angustias y obsesiones, es decir, todas las tensiones que pueden haber en donde exista dos humanos o más. Y en este sentido, dichas pautas conducen a una caja de herramientas específica que le permite a los maestros contemplar algunos elementos para relacionar proyectos educativos y vida cotidiana. Y bueno, en el último de los subtemas que vienen en este rango de hojas, que se llama elementos prácticos para la relación entre proyectos educativos y vida cotidiana, comenzando que frente a saberes y conocimientos que han perdido sentido para el estudiantado, hablando del pasado, la enseñanza requiere de una relación práctica que se fundamente en la relación crítica y se vea concretada coherentemente en la acción pedagógica. Y decir que está atravesada por una dimensión ética donde se busca que se dialogue, se reconozcan saberes, se interpele a la inteligencia y autonomía, se investigue para enriquecer la práctica, se autocritique esta, se ponga en práctica enseñanza tolerante, se convoque a leer la realidad, detone la curiosidad, se forme para una toma consciente de decisiones. Y bueno, pues se propone un ejercicio en donde dicha relación entre reflexión y acción se materializa en 4 momentos que los tiene en esta tabla, que es describir, informar, confrontar y reconstruir. Y ahí tenemos las preguntas que nos pueden orientar para ello. Y bueno, pues estas orientaciones prácticas que se presentan tienen la intención de invitarlo a usted, a mí, a todos, a realizar un ejercicio en donde pueda repensar y transformar su práctica docente. Es una invitación que quien está leyendo este libro, quien está viendo este video, tiene la oportunidad de decidir si lo toma o no. Nuevamente vamos con las orientaciones prácticas que ya vimos.
La sensibilidad crítica, nada más que ahora estamos como elementos para la relación entre proyectos y la vida cotidiana. Para abrirse a la sensibilidad crítica, mire, no hay recetas establecidas, así que no ande buscando formatos para esto, pero sí herramientas que lo permiten y tenemos estos elementos: saberes prácticos para una sensibilidad crítica, tabla de orden del pensamiento y búsqueda de información en la red. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero lo tenemos con este organizador gráfico, donde pues al centro está ese título: saber observar, saber leer, saber redactar, saber expresarse oralmente, ejercitar un pensamiento divergente y heurístico, practicar el rigor como forma de ser, rigor como forma de proceder, reconocer las necesidades y crisis sociales y bueno, lo que resta de ese y el otro. Ahí, esa simplemente es una lectura. Viene la otra, la tabla de orden del pensamiento, donde esta herramienta permite desarrollar lecturas analíticas y ejercicios argumentativos a partir de una lectura de realidad específica y tenemos esas 7 columnas: tema, problema, tesis, trasfondo, argumento, ejemplo y contraejemplo. Y finalmente, búsqueda de información en la red, donde a partir de fuentes confiables, pues hay que tenerlo en cuenta, ya que en la actualidad pues es posible encontrar mucha con filtros que pueden carecer de veracidad, así que pues aquí nos ponen 3 criterios: tomar en cuenta la dirección URL, usted ya sabe si termina con el S, el HTTP, autor de la información, contenido y todos los demás que usted considere que le generan esa confiabilidad. Sobre la orientación práctica número 2, reflexionando la práctica, aquí otra vez vamos a llamar a las orientaciones ahorita. La autonomía profesional, eso que le he dicho que lo lea en la página 60 y 62 del plan de estudios, confiere la facultad de construir su propia actividad de enseñanza desde la libertad epistémica y metodológica sobre los conocimientos y saberes de los programas de estudio. No pierda la oportunidad de ir a leer lo que le acabo de decir, páginas 60 y 62, y recórtelos, péguelos en su cuaderno, en su bitácora, donde téngalo bien presente. Esto requiere que recupere sus propios saberes y experiencias docentes estrechamente relacionados con las condiciones en donde realizan su trabajo cotidiano, que son tan valiosos como los conocimientos que adquirió en su formación inicial y continua. Sigue siendo parte de lo que es la autonomía profesional. Mire este en azul: cuando las respuestas ante la incertidumbre de la enseñanza no se encuentran en los manuales, todo lo que tiene a la mano y en su mesa ya no sirve. Se puede recurrir al intercambio de experiencias a partir de la reflexión. Reconocemos que la enseñanza se caracteriza por situaciones que son inciertas, inestables, singulares y en las que hay conflictos de valor. Lo que usted planea es simplemente una aproximación sensata a lo que puede ocurrir. Pero una vez estando ahí, no sabemos si va a ser frío, calor, si vienen de una desgracia o de un éxito inmenso que también los tenga ocupados emocionalmente, porque van a entrar 5 abejas al salón. A lo mejor son cosas muy superficiales lo que estoy diciendo y puede haber muchísimas otras más profundas, pero si los materiales se acaban, no es el fin del camino. Algunos autores han posicionado la reflexión y la investigación como motor de la práctica profesional, así que en donde los sujetos que la favorecen ponen en práctica comprensiones amplias sobre las distintas problemáticas, establecen una relación pedagógica coherente entre todo lo que tiene que ver ahí en azul y desarrollan una capacidad analítica para poder proceder ante situaciones a las que se enfrenta. El plan B, en pocas palabras. Mire, dentro de las orientaciones, volvemos a ellos, hay una parte donde dice: consideren las siguientes ideas del texto para su planeación didáctica y el diseño de proyectos, y se refieren a la página 68, experiencias y saberes docentes, singularidad e incertidumbre en la enseñanza. Bueno, pues se están refiriendo al que usted tiene en el cuadro azul, en el que está al centro. A eso se refieren y ahorita platicamos que es una forma también de responder el plan B, el plan C, pero requiere de esas características por parte de cada uno de nosotros. Así que la invitación a reflexionar la práctica recae entonces en poder seguir desarrollando una sensibilidad crítica
que se convierte en un ejercicio tanto individual como colectivo, que parte de las necesidades de su contexto y la de sus propios alumnos. Esto entonces lleva a otro nivel la definición de autonomía profesional. No era decidir qué tema quiero y qué tema no o algo. Vea a qué nivel estamos llegando en esta definición de autonomía profesional. Y bueno, por último viene la orientación práctica 3, que es la participación en círculos virtuosos de retroalimentación, y con el afán de detonar y potenciar dicha orientación práctica y recuperando, por supuesto, las propuestas de la nueva escuela mexicana, se ponen a consideración las siguientes preguntas generadoras. Bueno, pues no vamos a leer todas, vamos con algunas. La 3: ¿qué propósitos y proyectos me permiten diseñar, planear, ejecutar en relación con mi práctica docente las ideas de la nueva escuela mexicana? Aquí usted necesita ser dominador del tema 5 y del tema 6 del plan de estudios, sobre todo el 6, para poder decir las ideas de la nueva escuela mexicana, ¿cuáles son? Bueno, si usted por lo menos dice en el tema 5 viene el derecho a la educación, me brinco porque los otros dos quizá no del todo, 6.1, 6.2 y 6.3, comunidad, núcleo integrador de procesos de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje como experiencia formativa y la evaluación de los aprendizajes, entonces empieza a tener una idea muy sólida de lo que quiere Nueva Escuela Mexicana. ¿Qué otra? En la 6, desde las propuestas de la NEM, ¿cómo se modificarían las diferentes estructuras de participación de los diversos agentes que intervienen en el acto educativo? Entonces, pues aquí tiene esas 7 y todavía tiene otras 8 aquí. ¿A qué demandas sociales responde mi práctica docente? Tengo intereses ocultos, escondidos, ¿a qué me debo? Mire, la 9, los ejes articuladores propuestos permiten adecuar mi práctica profesional. Aquí habría una pregunta primero. ¿Somos dominadores de qué significa un eje articulador? Aquí en el podcast eh, hicimos incluso un episodio solamente para ello, creo que es el 9. Y si no quiere eso, bueno, lea el tema 8.1 y va a encontrar los pasos de cómo surge desde el derecho a la educación hasta la creación de estos 7 que están ahí. ¿Cuáles son los mayores retos para mi práctica docente? Los obstáculos, cómo modificaría mi práctica docente, cómo entiendo la dinámica de este trabajo en escenarios y también la vinculación con los libros de texto gratuitos. Así que, y mire la última, por cierto, trabajar por proyectos en esta nueva familia de libros de texto gratuito implicaría un apego o desapego de los libros de texto como herramienta de trabajo educativo. ¿Cómo anda hasta ahorita? Independientemente si en su entidad todavía hay algún problemita con los libros o no, ¿cómo percibe usted eso? Porque queda claro que el libro, si usted lo revisa, pues no va a encontrar ordenados sus contenidos o PDA. Hay que hacer elecciones, algunas pueden responder, algunas otras no tan. ¿Cómo se siente? ¿Se siente cómodo con ello? ¿Qué está haciendo? ¿Usted se está resistiendo al plan 2022 y recurre a lo que ya tiene y conoce? ¿Se está enfrentando a lo novedoso, a la incertidumbre, a aquello que decíamos ahí que pues tiene estas peculiaridades la enseñanza y las está afrontando? Pues ahí queda entonces. Y mire, ahora bien, bajo esta consideración de seguir entramando la relación entre proyectos y vida cotidiana, pues se comparten algunas disposiciones que tienen la intención de ayudar en la construcción de estrategias didácticas que orienten los procesos de enseñanza-aprendizaje y que es pertinente reflexionar sobre qué tan relevantes son de acuerdo con las necesidades de cada escenario. Significa que lo que viene no es una receta, sino que se tiene que contrastar con cada escenario. Y mire, la intención pues tampoco será leer cada uno de ellos. Estas orientaciones son para los maestros y es lo que contempla. Se va a dar cuenta que aquí básicamente estamos viendo elementos del método del trabajo por proyectos en términos generales y que se resaltan los ejercicios participativos en los que el estudiantado, las familias, la comunidad intervienen y la evaluación formativa interviene y los saberes comunitarios son importantes. Entonces, pues se lo dejo para que lo tenga en consideración. Estas son orientaciones para los estudiantes. Estas son pensadas en el escenario, lo que se contempla.
Y por último, tenemos las orientaciones pedagógicas. Así que, pues esto también es parte de lo que hay que contrastar con nuestros proyectos, que no se lo están diciendo en las orientaciones para esta segunda sesión del Consejo Técnico, pero que usted que está aquí, que lo está viendo o que lo va a ir a leer, seguramente decidirá si lo hace o no lo hace. Y mire, por fin terminamos con el libro sin recetas de la fase 4. Ahora ya lo que sigue, o sea, yo lo reorganicé a modo de que lo que tenga implicación con la lectura ya fue colocado. Lo que no, que es ahorita esta parte del video y una parte más, pues por eso está apareciendo después. Se pide que veamos este video, avances y desafíos en el desarrollo de la planeación didáctica. Y bueno, cuando usted lo vea, que ya también está en el canal, pues resulta que nos hablan del programa analítico, eligieron una problemática, consideran los 3 escenarios, es de primaria, por cierto. Le da valor al diagnóstico porque baja ese problema a la planeación didáctica, utiliza un método de trabajo, habla de campo de lo humano y lo comunitario, vincula con la familia de libros de texto gratuito, los contextualiza, o sea, no solamente los atrae así como están, sino que lo contextualiza, pues termina con seleccionando contenidos, ejes articuladores. Lo que no está previsto lo lleva a cabo, pero tiene su apartado de observaciones. Usted tiene el suyo en su planeación. Si no, ponga algo parecido o algo así. El alumnado opina, dicen que pues destacan el trabajo por equipos, la utilización de la familia. Aquí cuidado, ¿no? Porque el trabajo por equipos entonces, ¿qué no se hacía antes? Plan 2017 ya decía eso, ¿eh? Es la 2011 ya lo tenía también considerado en sus principios pedagógicos aguas, ¿eh? Se contemplan actividades que involucran a las familias, a la comunidad, porque, bueno, al término del proyecto van a compartir sus reflexiones con la familia, hablan de un instrumento, pero mire, con el simple hecho de las reflexiones, con o sin instrumento, se está llegando a una propuesta de solución. Y ahí sí se está cumpliendo lo que se habló hace rato de lo que en la sesión 1 se revisó sobre el propósito de los proyectos. Hay para la evaluación dos propuestas, observación directa, rúbrica de descripción. ¿Qué técnicas anda usando usted? Una madre de familia comenta que pues le explicaron que hay un nuevo plan de estudio y se asegura que está mejor. Bueno, hay que considerar que aquí también tiene los dados andan cargados y que el docente acepta que cuando se incursione en una temática que no tenga relación con un proyecto de libro o que no esté, ajá, ahí va a venir el reto. Y efectivamente, mientras estemos usando el libro, eso, ¿se acuerda de lo que vimos hace rato de las preguntas también que para la reflexión? ¿Qué sucede cuando se terminó todo, cuando el manual ya no trae las respuestas? Ah, pues esa incertidumbre se puede resolver con el profesional de la educación. Es importante eso, porque efectivamente lo que dice ese compañero pues es cierto y en algún momento sucederá. Y ahora sí, a partir de la reflexión y del análisis realizado, decidan los ajustes que requiera la planeación didáctica y los proyectos. Y aquí nos separamos. Preescolar, incluyan materiales educativos con los que cuenten. Primaria y secundaria, consideren el uso de los libros de texto gratuito y su vinculación. Y bueno, pues a secundaria se les propone que revisen el documento de integración curricular, dado que en fase 6 hay un espacio que lleva ese nombre. Y usted está viendo en el fondo precisamente la carátula del video que ya está en este canal para que lo pueda revisar. No importa si en su entidad le dijeron que se va a desarrollar ahí o no, considérelo, mejor sí, véalo. Y bueno, llegamos por fin al segundo tema y el último, gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Este ya se va a ir muy rápido, porque aquí se sugiere que además de los asuntos particulares, se identifiquen las barreras para el aprendizaje y la participación. Y nos invitan a revisar una infografía, que la infografía pues la voy a recrear en la siguiente diapositiva, lleva por nombre ¿qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Y aquí tenemos a esos 4 ámbitos estructurales, normativas, didácticas y actitudinales. Y bueno, pues la infografía todavía tiene información sobre que para minimizarlas o eliminarlas es necesario reconocerlas, crear conciencia y emprender acción desde las dimensiones para la educación inclusiva, culturas, políticas y prácticas. Entonces, pues también la invitación está para que revisen
ese insumo. Esta tabla, por ejemplo, algunos ejemplos de las VAP, esta está ahí en ese insumo, así que pues simplemente la dejo ahí como ilustrativo. Y bueno, pues se reconoce en este plan de estudios como principio de inclusión fundamental una educación para la igualdad y la diversidad. Así que identificar las VAP y superarlas garantiza el ejercicio efectivo a la educación y que el estudiantado goce de una relación profesional y todas estas maravillas que tiene en color verde. Y bueno, pues ahí radica la importancia de que como colectivo docente establezcan acuerdos para la identificación de las VAP. Y bueno, pues esto podría ser o podría dar origen a un plan de acción para que contribuya a minimizarlas o eliminarlas. Y aquí está el llamado. En los insumos cuentan con el anexo Estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación. Y de fondo, pues tiene la carátula del video que ya se encuentra el material sobre ese insumo. Y tenga en cuenta algo, si se va a estar hablando de eso, pues es importante, en el podcast que ya salió sobre la segunda sesión, le comentaba que por ahí el cuadernillo número 2 de la colección de herramientas para la evaluación en educación básica hablaba de una mirada preventiva y cuando un alumno está en riesgo de reprobación y nace, o aparece, mejor dicho, el tema de las VAP y precisamente los ámbitos que hay que considerar. Entonces, no se trata de un tema nuevo, así que si usted es directivo, tome en consideración los acuerdos y compromisos en bitácora para que sean de observancia, porque es importante tener esto en cuenta en el día a día, en el terreno áulico. Y bueno, pues así es como llegamos al final de esta revisión y ahora ya desarrollo de las orientaciones, este consejo técnico individual de la segunda sesión que se habrá de llevar en el 27 de octubre. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho y hasta la próxima.